Buenos días, estudiantes. Desde este clip de audio video les habla su docente Alma Barahona. Hoy en Ciencias Sociales nos vamos a concentrar en el componente de geografía para darle profundidad a los elementos de la geografía de Europa y Asia, que desde hace varias clases ya hemos ido trabajando a partir de las planchas o mapas políticos y físicos que ustedes han realizado respectivamente de cada uno de estos continentes. Para este video les pido que si tienen a la mano las planchas que ya les entregué, las utilicen e intenten ubicar cada una de las características de las cuales les voy a hablar a continuación. Recordemos que el planeta Tierra tiene 6 continentes, 5 que son poblados y uno que no lo es. Y entre los océanos más principales está el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Índico, el glaciar ártico y el glaciar antártico. En la geografía identificamos dos tipos de líneas imaginarias que vemos acá. Una se llama meridianos y los otros son los paralelos. Los meridianos van de polo a polo y los paralelos de manera horizontal. Uno de los meridianos es Greenwich y de los paralelos tenemos el paralelo del Ecuador, los trópicos y los círculos polares. Ese paralelo del Ecuador que vemos acá, que es la línea que divide la Tierra en dos, hagan de cuenta que es una naranja cortada por la mitad y que una de esas partes va a ser el hemisferio norte y la otra va a ser el hemisferio sur. Tenemos los dos trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, y el círculo polar al Antártico. Listo, después de recordar esas características básicas de la geografía y del planisferio, pasamos a Europa física. Y es aquí cuando les digo que nos ubiquemos en los mapas. Este que vemos acá subrayado es Europa. Todo este es el continente europeo. Europa es un continente pequeño que solamente ocupa el 2% de la superficie de la Tierra. Se produce allí el nacimiento de la civilización occidental antigua, por ejemplo, que hemos visto en historia. Bien, pues lo primero que tenemos que saber es que Europa es un continente que queda ubicado en el hemisferio norte. Es un continente más pequeño que Oceanía. Europa limita al norte con el océano glacial Atlántico, al oeste con el océano Atlántico, al sur con el continente africano de África y al este con el continente de Asia. Las principales características del relieve europeo son las siguientes. Primero que las costas, todo el terreno que está limitando con el océano y con el mar Mediterráneo, es irregular porque existen penínsulas, archipiélagos y golfos muy profundos. Las principales penínsulas es la península de Escandinava, la península de Kola y la península de Jutlandia. Esto hacia el norte de Europa. Y hacia el sur de Europa encontramos la península ibérica, la península itálica y la península de los Balcanes. Se encuentra aquí. Los principales podríamos tener que hacia el norte está Gran Bretaña, Islandia e Irlanda. Y hacia el sur o el Mediterráneo encontramos las islas del archipiélago balcánico y las del Mediterráneo central, que son estas, y las Islas Baleares. Por ejemplo, una de las islas del Mediterráneo central es Córcega, la playa de Cerdeña, Chipre y Sicilia.
En cuanto al relieve, vemos una gran llanura europea que se extiende por todo el continente y abarca toda esta zona. Eh, Esto quiere decir que es un territorio que no implica elevaciones o accidentes geográficos con elevaciones, es un territorio plano. También hay unos países que son los Países Bajos, se encuentran bajo el nivel del mar, es decir, que sus ciudades están construidas allí mismo. Cuanto a las montañas, vamos a ver que hay unas montañas viejas y hay unas montañas jóvenes. Las viejas son las del macizo y las jóvenes son las montañas más altas de Europa. Entonces, en las montañas viejas podemos encontrar el macizo central francés, la cordillera escandinava, que son estas, la meseta y la península ibérica, que son las mesetas que están a este lado. Y los montes Urales, que son estas montañas de acá, son las que dividen el continente europeo del continente de Asia. En cuanto a las montañas jóvenes, tenemos em, las montañas de los Pirineos, que superan los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar y separa la península ibérica del resto del continente. También están los Alpes, con una montaña que superó los 4.807 metros de altura, que se llama Mont Blanc. Mont Blanc también la podemos relacionar con el nombre de un chocolate y se encuentra junto a una cordillera muy importante que se llama Montes Cárpatos, que es este de acá, y la cordillera del Cáucaso. Entonces ahora pasamos al continente de Asia, que es el último que elaboramos en clase. Es un continente que está constituido desde el Oriente Medio hasta Japón, un continente del cual debemos aprender mucho de su cultura, porque al estar tan distanciada de la occidental es totalmente diferente y es el continente más poblado del mundo. Las características del continente asiático, en primer lugar, son que Asia se sitúa al este de Europa. Europa, recordemos que va desde los montes Urales hacia el occidente. Se encuentra al este de Europa, al oeste del Océano Pacífico, viene el Océano Pacífico, al sur del Océano Glaciar Ártico, y al norte del Océano Índico. Un dato importante es que las costas hacia el norte de Asia están cubiertas de hielo por su cercanía con el Océano Glaciar Ártico. Está cubierta de hielo. Además, en sus costas se encuentran grandes penínsulas, por ejemplo, la península de Kamchatka, que es esta de acá, la península de Corea y la Gran Arábiga, la península arábiga, en el Océano Índico. Importante este océano por la explotación del petróleo. También está Indochina, la península de Indochina y la península de Malaca al sur. En cuanto al relieve dentro del continente de Asia, encontramos grandes llanuras como la Gran Llanura Siberiana, de la meseta de Siberiana Central, la cual se extiende en toda la parte norte del continente. También llanuras fluviales, es decir, que se encuentran al lado de grandes ríos, como el río Ganges en
en la India o la llanura del Yangtze en China. En el centro de Asia también se encuentran las mesetas centrales, de las cuales se destaca la meseta del Tíbet, es esta, que es una de las más elevadas del mundo, y también la de Pamir. Aquí también se encuentra el desierto de Gobi y el altiplano de Mongolia. Destacar también el Himalaya y el monte Everest, que es uno de los montes más altos de Asia. Adicionalmente vemos aquí los montes de Tauro, montes Sagros, la llanura de Siberia Occidental, la meseta de Siberia Central, la gran llanura china, la meseta del Tíbet, el Himalaya, la llanura del Ganges, la península del Deccan, aquí está la península de Indochina, y así podemos ir analizando el mapa geográfico de Asia. También encontramos zonas de depresión, que se llama que son zonas bajo el nivel del mar. Y acá está, por ejemplo, uno de ellos, que es el mar Caspio. Finalmente, lo que llamamos archipiélagos, los más importantes son el archipiélago de Japón, archipiélago de Filipinas y el archipiélago de Indonesia. Terminar dos datos. El primero, en esta zona, en este continente de Asia, encontramos la Gran Muralla China, que está desde la península de Corea hasta el desierto de Gobi, con una extensión de 21.000 kilómetros. Y también que en Asia hay un mapamundi diferente al que comúnmente conocemos. Por ejemplo, está ubicado América y está ubicado Europa hacia los dos extremos del mapamundi, viendo que en el centro se encuentra el continente de Asia, porque se consideraba que China era el país del medio. Entonces ellos se dibujaron y se cartografiaron en la mitad del mundo. Para finalizar, les explico la guía. Van a encontrar dos enlaces en la guía. eh, Tienen que entrar a ellos y tomar pantallazo y luego adjuntarlo en el documento de Word en el espacio que está asignado para el pantallazo. Eh, Tienen que guardar el documento con su nombre completo y subirlo únicamente a la barra de tareas. El primer enlace consiste en lo siguiente. Son preguntas acerca del Imperio Bizantino, pero lo interesante es que pueden encontrar la respuesta. Es una guía para estudiar la evaluación. Entonces dice, en el siglo V, ¿qué ciudad se convierte en la capital bizantina de Occidente? ¿Roma, Estambul o Rávena? Le dan clic sobre la ficha y les da la respuesta. Rávena se convierte en la capital bizantina de Occidente. 2. ¿Cuáles fueron los motivos por el que decaerá el esplendor del Imperio bizantino? Dan clic sobre la ficha y atrás está la respuesta. Decaerá tras la muerte de Justiniano en el año 565 y sobre todo en el siglo VII debido al empuje del Islam. Van a resolverla toda y al finalizar envían un pantallazo de su culminación. Y el segundo enlace nos ubica en un juego que consiste en hacer lo mismo de la clase pasada y es ubicar los nombres, en este caso
de los accidentes geográficos de Asia. Entonces, por ejemplo, llanura siberiana de occidental, ¿en dónde queda? Van a ubicar si es acá o acá, le dan clic sobre la que consideran que es con ayuda de un mapa geográfico y al finalizar el ejercicio adjuntan el resultado en el archivo. Mil gracias. Pasamos a la guía número 2 y quedo pendiente de sus dudas en el foro de Sistemas Saberes.